No sé vosotros, pero a mí a veces me gusta ver películas, series, leer cómics que básicamente me entretengan sin más pretensiones. Los que seáis de mi quinta más o menos recordaréis todas esas películas que se estrenaron durante los 90, esas películas de acción pura y dura que no tenían más pretensiones que las de entretener, pasar un buen rato. Eran películas pues eso, de acción, violencia, cierto humor, y que al fin y al cabo lo que hacían era entretenerte, mantenerte pegado a la silla y que pasaras un buen rato. Pues con el manga también ocurre un poco así, ¿no? También hay veces que me apetece salirme de las obras más profundas, de esas obras que me animan a reflexionar o a darle vueltas a ciertos temas, y simplemente quiero pasar un buen rato, divertirme leyendo un manga. Y la obra de la que vengo a hablaros hoy creo que encarna perfectamente todo eso. Es un manga de acción, con persecuciones, coches, armas, chicas bonitas, un poco de todo. Y es un manga sobre todo muy divertido. Así que hoy vengo a hablaros de una obra que es pura acción. Vengo a hablaros de Gang Smith Cats. Pero como siempre, empecemos por el principio. Si queremos empezar desde el principio con Gang Smith Cats, tengo que aclararos que esta obra es una especie de secuela o está inspirada en otra obra en la que el autor de Gang Smith Cats participó tanto desarrollando la historia como el diseño de personajes. Esta otra obra era una OVA de unos 50 minutos llamada Riding Bean, en la que, bueno, nos presentaban a un conductor profesional que se encargaba de escapar de las escenas del crimen. Era contratado por delincuentes para escapar de las escenas del crimen, ¿no? Y tenía un ayudante llamada Raleigh Vincent. El caso es que a la vez que se estrenaba esta obra a finales de los 80, Kenichi Sonoda empezó a publicar un manga basado en Riding Bean y tuvo que acabarlo prematuramente porque la revista cerró. Pero ni corto ni perezoso, básicamente justo cuando cerraba esa revista empezaba en otra Gang Smith Cats, una obra que cogía muchos elementos de esa otra, de Riding Bean. De hecho, el propio personaje de Bean Bandit, el protagonista de Riding Bean o Riding Bean, participa en Gang Smith Cats, tiene bastante presencia, pero modificando ciertas cosas. Gang Smith Cats nos presenta a Raleigh Vincent, una chica que lleva la armería o se encarga de gestionar una tienda de armas llamada Gang Smith en Chicago. Y este es uno de los puntos más interesantes de Gang Smith Cats. En lugar de ubicarse en Japón, como muchos mangas o la mayoría de ellos, en este caso traslada la acción al Chicago, pues de eso, de los años 90 aproximadamente. El caso es que Raleigh Vincent tiene esta tienda de armas a la que la gente lleva pues sus armas para arreglarlas, modificarlas, etcétera, etcétera. Ella es una apasionada de todo lo que es el armamento y además de eso, en sus ratos libres se encarga de actuar como cazarrecompensas, atrapando a esos delincuentes que se han escapado de la justicia. Y es ayudada por su amiga y compañera Minnie Mai, una chica bastante joven, muy jovencita, de hecho tiene aspecto de la típica loli, ¿no? Una niña que ahora os comentaré un poco, pero el tema de la edad no lo tengo demasiado claro, ¿no? La edad que tiene. Pero el caso es que estas dos chicas, cuando actúan como cazarrecompensas, se convierten pues básicamente en las más eficaces y eficientes de todo el panorama, porque Raleigh Vincent, como digo, es una apasionada de las armas, es una fanática y además tiene una puntería envidiable, sabe manejar como nadie las escopetas, los revólveres, las pistolas, etcétera, etcétera. Y a Minnie Mai le llaman la pirómana y básicamente es una obsesa de todo lo que son las explosiones, la dinamita, las granadas y todo ese tipo de cosas. Raleigh y Minnie no van a estar solas porque hay un montón de personajes secundarios, pero algunos de ellos, los más destacables, por ejemplo, son Bean Bandit, ese personaje que deriva de esa OVA de finales de los 80, que es ese conductor especialista en salir de la escena del crimen de la forma más eficaz y rápida posible. El jefe de policía Roy, que es un amigo íntimo de Raleigh y la ayuda en ciertos casos en los que necesita pues ese apoyo especial o esos contactos que tiene la policía. Y más personajes, sobre todo personajes femeninos, que van a ayudar a las protagonistas a resolver los distintos casos. Tampoco hay mucho más, la serie se basa en casos autoconclusivos, hay cierto hilo narrativo, ciertos personajes que van apareciendo varias veces a lo largo de la historia,
algún caso que parece que ha acabado y que luego se retoma, pero en general son, pues eso, casos autoconclusivos, más largos o menos según el caso, ¿no? No hay mucho misterio en cuanto al argumento de esta obra, que como digo, lo que busca es entretener, ofrecernos un rato de diversión. Uno de los puntos más destacables de Gunsmith Cats es su dibujo, tiene un dibujo muy bueno, y una de las cosas que más me ha gustado del manga es que presenta la acción de una forma muy clara. Es casi como que si vieras cómo se mueve, ¿no? en el papel. En otros mangas de acción muchas veces se vuelven confusos, no sabes muy bien qué está ocurriendo, qué es lo que pasa en el papel, en la viñeta. Pero en Gunsmith Cat, Kenichi Sonoda lo hace a la perfección y sabe impregnar se nota que es un fanático de las armas, por ejemplo, ¿no? Es muy detallista a la hora de dibujarlas y tal, y sabe impregnar de esa velocidad a las viñetas, por ejemplo, cuando hay persecuciones, cuando hay tiroteos, cuando hay, pues eso, mucho movimiento, lo sabe transmitir muy bien y de una forma muy clara, sin que te pierdas, sin que veas un embrollo ahí que no te enteras de nada, ¿no? ¿Tiene cosas malas Gunsmith Cat? Pues sí, tiene algunas cosillas que no me convencen del todo, y aunque en general creo que es una obra que cumple muy bien con lo que se propone, sí que hay ciertos detallitos. Uno de ellos, y quizás el que más me ha chirriado a mí, es ese tema de que ocurre en muchos mangas, ¿no? El tema de mostrarnos a chicas muy muy jóvenes que parecen niñas en situaciones sexuales, ¿no? Aquí el caso más sangrante es el de Minnie Mai, la ayudante de Raleigh, que de aspecto parece una niña y bueno, te dicen la edad, que esto es una cosa que yo no sé si es un fallo de traducción, si es que el autor recula o qué es lo que ocurre, pero en el primer tomo dicen que tiene 17 años, básicamente que es menor de edad. Y en ese primer tomo ya te la muestran manteniendo relaciones sexuales explícitas. No es un hentai, ¿vale? No se ve claramente, pero se intuye lo que está haciendo. Y por los diálogos, pues también te lo da a entender. Y te la muestran además desnuda en varias ocasiones. Y ya digo, dicen que tiene 17 años, aunque en los siguientes tomos ya parece que reculan o no sé, y ya dicen que tiene un año menos que Raleigh en teoría tiene 19. Así que bueno, por ahí se libran, pero es indudable que el aspecto que tiene Minnie Mai pues es el de una niña pequeña. Y además, de hecho, a lo largo del manga pues aparecen otras niñas pequeñas, que en este caso sí que son niñas, y te las muestran no en situaciones sexuales, pero sí que te las muestran desnudas, en ropa interior, etcétera, etcétera. Y a mí es una cosa que, bueno, me parece muy gratuito y creo que no sé, sobra bastante en este manga, ¿no? Luego hay otras cositas, como por ejemplo, podemos decir que los personajes no tienen prácticamente ningún desarrollo. O sea, los personajes, tal y como te los muestran en el primer número, en el primer tomo, es como van a seguir el resto de la serie. Tampoco es que necesiten desarrollo, porque como digo, es una serie eminentemente de acción. El problema que hay es que en cierto punto, sobre todo al final, parece que el autor quiere darle un poco más de profundidad, sobre todo al personaje de Raleigh, y se quedaba como muy colgado, ¿no? Era como un poco forzado, tampoco tenía mucho más desarrollo esa parte de la historia, y no sé, no me convenció mucho el hecho de intentar darle, pues eso, esa profundidad que realmente no necesita la serie, porque no la necesita. Luego, por supuesto, es una obra de acción, y como esas películas que hablaba al principio de los 90, pues se toman muchísimas licencias, ¿no? Los personajes todos llevan ropa aparentemente normal, pero que después te dicen que siempre que es a prueba de balas, incluso una bandana en la cabeza te pueden decir que es a prueba de balas. Pero bueno, son licencias que al final la suspensión de la incredulidad que tienes que tener a la hora de leer esta obra, pues te permiten aceptarla sin demasiado problema. Gunsmith Cats también se adaptó al anime en forma de 3 ovas de una media hora de duración cada una, que realmente si las unes forma una especie de película porque sigue más o menos la misma historia, aunque cada capítulo tiene su propio inicio y su propio final. La trama, digamos que engloba a los 3 y que, bueno, tiene una calidad de animación media, no está mal, hay escenas muy bien animadas, sobre todo esas escenas de acción, de persecuciones y demás, que necesitan que, bueno, que los animadores se luzcan un poco. Pero en general tampoco es que sea una obra muy destacable. Si te gustó el manga, pues seguramente disfrutes viendo este anime, que es una historia original que no se recopilaba en el propio manga, pero que tampoco tiene mucho más que decir. Gunsmith Cats se publicó en España de una forma un tanto rara, se publicó en esos formatos tipo grapa de los 90 y además de una forma muy extraña porque se publicó por partes, como ocurría en aquel entonces, 3x3 Ojos y otras series también se publicaba por partes.
partes muy desiguales, algunas tienen más números, otras menos, y además en el caso de Gunsmith Cats, ciertos capítulos se publicaron en exclusiva en una revista que quería hacer o ser a la manera de la Shonen Jump y este tipo de revistas, ¿no? Que recopilaba capítulos de diferentes series que estaba editando Planeta en aquel entonces, la Shonen Magazine, y esos capítulos no están recogidos en esas grapas y solo puedes conseguirlos si consigues la Shonen Magazine que los incluye, así que es un poco engorroso conseguir la edición en española, ¿no? de este manga, y en mi caso pues recurrí a la edición mexicana que publicó, creo que Viz, allí en México, que son 19 tomos, 19 medios tomos, y que bueno, no es que sea una edición buena, de hecho es una edición pues bastante mediocre y que se le nota mucho el paso de los años, pero creo que si la quieres leer en español es la forma más idónea que tenemos ahora mismo. Ojalá algún día se animen a reeditarla. Y también deciros que Gunsmith Cats tiene una secuela llamada Gunsmith Cats Burst, que se publicó muchos años después, en 2004, y que se puede leer solo en inglés. En español no ha sido editada y yo no he podido leerla todavía. En definitiva, si buscas entretenimiento sin complicaciones, si buscas pasar un buen rato, si te gustan las persecuciones, las armas, los tiroteos y las chicas monas, pues te recomiendo Gunsmith Cats, un manga que es pura acción.